dice el versículo 25, Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Otra vez lo leo. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Bueno, se estaba hablando hace un momento del camino, y cada día es un camino nuevo. Cada día que despertamos y que tenemos, ya sea domingo, lunes, día entre semana, no importa si hay que ir al trabajo o hay que venir a la iglesia o a otro lugar, pero es un camino nuevo que vamos a transitar. Como alguien dijera, es un libro en blanco. Tenemos las páginas en blanco en este libro y nosotros vamos escribiendo cada página por cada día que vivimos. Ahora, yo he titulado Los caminos y el camino. Los caminos y el camino. Miren, Isaías, profeta muy conocido en las escrituras y por los cristianos en todo lugar, Isaías dice en el capítulo 53, el verso 6, por inspiración de Dios, toda la Biblia es inspirada, es decir, que Dios intervino, el Espíritu Santo intervino para que se escribiera lo que Dios quería que se escribiera. Es decir, ningún autor de las escrituras, de los 66 libros, ninguno escribió porque quiso escribir, porque le pareció, sino que escribió cada uno porque fue inspirado, movido por el Espíritu de Dios, que respetó en cada caso el estilo de cada uno. Y por eso vemos que no todos los autores tienen el mismo estilo. Pero Isaías escribió que dice que cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Entonces, esto nos hace pensar acerca de la situación humana, ¿no? Las verdades que declara la Escritura. Dice que nos descarriamos del camino. Nos descarriamos. Ahora, descarriarse es equivalente a perderse. Cuando usted está descarriado en un camino, usted está perdido, no sabe. Usted va hacia un lugar, pero no puede encontrar el lugar porque ha perdido el camino. Y también en la vida, aplicando esto en la vida, alguien descarriado es alguien que dejó las buenas conductas, los buenos valores, está descarriado. Y entonces necesita encontrar el camino, volver a él. Entonces nos descarriamos del buen camino. Dice, cada cual tomó un camino diferente, dice Isaías. Cada cual tomó un camino. Eso me hizo recordar lo que pasó que narra el libro de Génesis, lo que pasó en Babel. En Babel estaban construyendo una torre. Yo pienso que estaban iniciando la torre. Realmente no llegaron a construir esa famosa torre que vemos en algunos dibujos, que parece que llega al cielo. Eso nunca se realizó. Pero estaban echando las bases, el cimiento de esa torre. La estaban haciendo con ladrillos. Eso fue, imagínense ustedes, hace varios milenios. Y había un propósito. El propósito era construir una torre que tenía que tener un diámetro bastante grande para la altura, como hoy vemos también,
Y entonces construir esa torre con un fin de que si nos dispersamos, si algo pasa y nos dispersamos, pues veamos la torre y nos reunamos. Eso parece inocente, parece que no es malo, pero sí es malo. Sí es malo. Cada vez que hacemos una cosa que va contraria a lo que Dios quiere, es malo. Y Dios le dijo al hombre en ese tiempo que se extendiera, que se fuera por lo ancho de la tierra y se extendiera. Y esta pequeña humanidad que había, no sabemos cuántos miles, pero esa humanidad que había no se querían separar, no se querían alejar uno del otro. Y ese era el propósito de la torre, permanecer allí. Dice la palabra de Dios que había una lengua, es decir, había un idioma. No sabemos realmente el origen de las razas. Bíblicamente no la sabemos. Científicamente no sabemos. Hay algunos elementos que nos indican el origen de las razas, pero no hay nada concreto. Pero sí podemos saber el origen de los idiomas, y no de los que tenemos ahora, no del español, ni el inglés, ni el francés, ni el alemán, ni ningún idioma de ahora, sino de idiomas que fueron los padres o abuelos de los que tenemos, porque las lenguas evolucionan y hay lenguas madres. Entonces el hombre está allí, el ser humano está allí, y no quieren separarse, y entonces Dios mira, primeramente Dios lo sabe todo de antemano, ¿verdad? Es Dios, y la Biblia me lo enseña. Y Dios dice, el hombre no va a dejar su empeño. Y Dios optó por una cosa, confusión de lengua. Y apareció la confusión de lengua, donde por familia, porque siempre la gracia y la misericordia está presente, Dios no confundió a todo el mundo dándole una lengua distinta, donde el esposo y la esposa y los hijos no se entendieran, sino cada familia tuvo una lengua, un idioma, y entonces no se entendían. Este que estaba haciendo la mezcla, el otro que traía el ladrillo, el otro que hacía, no se entendía, hacían, no se entendían, y como no se entendían, dejaron la construcción y se esparcieron. Es bueno que lean Génesis allí, esos capítulos. Se esparcieron. Y ahí después Génesis nos cuenta las familias que hay hoy, ¿no? Los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, y cuáles son los semitas y los camitas y los jafitas, los que fueron para el Cáucaso y para Europa, los que fueron para Asia, los que fueron para la parte de que hoy es Egipto, todo eso. Ahí están los nombres de esas personas que fueron los fundadores de esas culturas. Ahora bien, cada cual se apartó por su camino. Es triste que teniendo todos nosotros un tronco, que venimos de una sola carne, que venimos de una sola raíz, haya esa enemistad milenial, que no es ahora, a través de todos los siglos, que nos miremos mal, que rusos, coreanos, japoneses, chinos, indios, y los turcos, los iraníes, los europeos, y así cada año nos miremos por arriba de los hombros, que yo piense que soy mejor que tú, o que yo crea que lo que tú tienes tiene que ser mío.
Y por eso vienen las guerras y los conflictos en el mundo. La historia del hombre es historia de guerra. Ahora, cada cual se apartó por su camino. Y ahí tenemos, además de las culturas gremias, hay cosas que han sido comunes en lo personal de cada creyente, de cada persona, no creyente, de cada persona. Y hay caminos de pecado. Caminos. Yo voy a mencionar varios, pero hay una multitud de caminos de pecado. Y no voy a hacer una lista extensa porque no solamente voy a hablar de caminos de pecado. Y son caminos conocidos. Entre ellos, por ejemplo, está el camino del alcoholismo. El alcoholismo es un camino que muchos han tomado. Y por lo general empieza este camino de una forma aparentemente inocente, sencilla, sin pretensión. La mayoría de los alcohólicos no habían determinado ser alcohólicos, sino que llegaron a ser alcohólicos porque fue dominando en ellos ese hábito, que es un hábito, una costumbre que es dañina, por supuesto, física, emocionalmente, ¿no? En todos los aspectos. Ahora, comienza con una cosa inofensiva y después se sale del control, porque domina la voluntad de la persona. Y el alcoholismo destruye el matrimonio. Ustedes han conocido, yo conozco matrimonios que se han destruido por el alcoholismo, no por otra cosa. Inclusive que se habían querido y que caminaban bien, pero llegó el momento que no se podía soportar aquella situación y se destruyó el matrimonio, destruye la familia. Hay historias, hay películas, hay grabaciones que están inclusive en YouTube donde vemos este tema, donde vemos familias, historias, narraciones de personas que contaron lo que sucedió con sus padres a causa del alcoholismo. Viene el divorcio, viene el desamor, viene el abandono, vienen otras cosas. Pero también el alcoholismo puede destruir tanto que puede destruir la perspectiva de la persona, la carrera, el futuro. Estando de pastor en una iglesia, yo visitaba una casa y la hermana de esa casa, ella era cristiana, yo la visité, y ella tenía un sobrino adulto, todavía con cierta juventud, casado, y era cantante, y cantaba en una orquesta, y cantaba en la televisión. Entonces, pero ¿qué pasó? Él mismo me contó un día, hablé pocas veces con él, pero me contó un día que había que tener valor para pararse a cantar delante de tanta gente y en la televisión y todo eso. Y entonces él optó por empezar a beber para que con la bebida, con el alcohol, tener la valentía de estar allí. Y así fue, y así fue, y así fue. ¿Y de qué manera? Que se fue alcoholizando, teniendo un futuro, teniendo la posibilidad de desarrollar su talento, se alcoholizó, su matrimonio se destruyó y al final su carrera se destruyó porque después en la misma orquesta ya no lo querían, sus compañeros no lo querían tener allí y terminó tirado en un rincón. ¿A causa de qué? Del alcohol. Entonces, otro camino es el camino de las drogas, que están abusados, están en aumento, porque no va decreciendo, va en aumento el camino de las drogas. Y este camino es como un escape a la realidad, escapar del entorno,
Y como toda adicción, la persona no puede después evadirse, solamente la intervención de Dios. Solamente que haya personas orando y enfocadas y buscando cómo rescatar a ese individuo. Yo les sugiero que vean, por ejemplo, la película La Cruz y el Puñal. Ya tiene algunos años. Esa historia de esos pandilleros de Nueva York, dedicados a las drogas y a otras cosas. Solo Dios hizo un milagro en ellos. Entonces, así es la droga, que nos daña física, emocional y espiritualmente. Y seguimos por esos caminos de pecado y llegamos al camino de la pornografía. Esto va en aumento extraordinariamente y es silenciosa, porque está en los hogares, está en familia, está en jóvenes y ya está inclusive en niños. Este camino de la pornografía. Y es un cambio de valores de la sexualidad, porque Dios crea al hombre. Y Dios crea un ente sexual, no lo crea asexual, lo crea sexual. Crea un hombre varón, crea un hombre mujer. Quiere decir que cuando digo hombre es una persona, ¿no? Una persona varón, una persona mujer. Y es el plan de Dios. El matrimonio, el sexo es el plan de Dios, pero tiene sus regulaciones, tiene su forma. Y este asunto de la pornografía es tal que cuando alguien es un adicto a la pornografía, las parejas pierden interés en el otro. Es decir, el esposo que es adicto a la pornografía llega a perder el interés en la esposa. Y si fuera al revés, de igual manera. Entonces es algo destructivo. Hay lugares, yo no sé si ustedes saben, si lo identifican, si lo ven, pero muchos lugares encontramos en la ciudad, aquí, en todas las ciudades de este país y de otros países, y entonces vemos anuncios de videos de adultos. Y entonces, esos videos de adultos es videos de pornografía. Y ahí están, no lejos de mi casa, hay dos lugares, uno a un lado, otro en otro, están distantes como alrededor de 2 millas, y a veces paso, me da tristeza al ver los carros que están afuera, que esas personas están consumiendo ese producto, un producto que los daña, es otra droga, los daña. Entonces, tenemos el camino de la prostitución, tanto en hombre como en mujer, está la prostitución. Y la prostitución convierte al ser humano, a la persona, en una mercancía. Usted deja de ser un individuo, una mujer, un hombre libre, con la proyección social, familiar, etcétera, y se convierte en una mercancía. Y eso es algo que afecta grandemente la autoestima. Entonces, estos son los caminos. Cada cual se apartó por su camino. Por su camino. Otro camino que voy a mencionar es el bandolerismo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a los robos y a los crímenes. Robos y crímenes. Hay quien roba a mano armada. Hay quien roba en la calle, un asalto a un hogar, o quien roba un banco, una tienda, una joyería, y da su frente para robar. Roba mucho, roba poco, algunos pierden la vida. Pero hay otros que roban sutilmente, no se ven, a veces nadie lo sabe. Muchos son abogados, manejando sus engaños
para robar a ciertas personas, haciendo trampas legales entre comillas. Y otros son empresarios, gente de negocio, hombres de negocio. Entonces roban, no asaltaron bancos, pero en los papeles, en los negocios, han robado. A veces arruinan a otras personas, a otras compañías. Así que estos son algunos de esos caminos que me dice la Biblia aquí. Yo le puse camino de pecado. Claro que todo es pecado. Los caminos falsos son todos de pecado, pero estos destacan por esa cuestión. Ahora tenemos otro camino. ¿Cuál camino? Camino de la suficiencia propia. Hay suficiencia propia o autosuficiencia en el ser humano. Y nosotros fuimos creados para depender. Cuando somos verdaderamente libres es cuando dependemos de Dios. La llamada independencia. Todo el mundo trata de tener independencia, ¿verdad? Los países tratan de tener. A veces una provincia quiere independizarse del país. Una provincia, una región, un estado. Se quieren separar. A veces no hay motivo para eso. Pero esa es la lucha continua. Y entonces queremos tener independencia económica, independencia de hogar. ¿Por qué en este país se va la juventud tan pronto del hogar siendo solteros? ¿Por qué tienen que irse a rentar y vivir aparte del padre y la madre? Está bien si se casó y forma su hogar, pero ¿por qué tiene que irse? ¿Por qué no puede seguir allí todavía un tiempo? ¿Cuál es ese anhelo de independencia de ese tipo? Entonces, tenemos esas independencias. Ahora, en la búsqueda de la verdad, el hombre siempre está buscando la verdad. Busca la verdad y busca la felicidad. ¿Saben? La felicidad es una palabra que casi no aparece en la Biblia. ¿Qué les parece? Y es que Dios no quiere que seamos felices, por supuesto que sí. Pero la bendición de Dios es la que enriquece. Y la palabra que sí aparece continuamente en la Biblia es la palabra bendecir, bendición, bendecido. Lo que debemos buscar es ser bendecidos. Hace tiempo ya no apenas uso yo esa expresión para decirle a alguien, felicidades. Uso mejor, Dios te bendiga. Ahora bien, esto que el hombre busca de verdad y felicidad, lo busca por falsos caminos. El hombre construye para sí mismo falsos caminos. Caminos que no conducen a lo que buscan. Están queriendo buscar algo, pero no llegan a donde quieren llegar y no van a llegar. Entonces, porque hay una búsqueda de felicidad sin Dios. Sin Dios es imposible. Imposible. Por ejemplo, se actúa así en una proyección social, en una proyección política, en una proyección económica. Ese es un batallar desde hace mucho tiempo en las naciones. Hay un himno que la mayoría de ustedes no conocen, y yo lo he escuchado algunas veces, y hoy me metí, entré, miré la letra del himno, y hay más de una versión, que cambia algunas partes. Ese himno se llama La Internacional. Es un himno que se llama el himno de lucha de la clase obrera internacional en el mundo.
Fue creado por un francés, la letra, en 1800 tanto. Y después, como 30 años después, otro francés le puso la música. Entonces hay una estrofa que para mí es la más fuerte. La más fuerte. Dice así: no más salvadores supremos, ni César, ni burgués, ni Dios. Nosotros mismos haremos nuestra propia redención. Tiene otras cosas, pero para mí es la estrofa más fuerte. Entonces, me llama la atención que el himno admite la necesidad de una redención. Es decir, necesitamos redención. Estamos perdidos. Necesitamos salvación. Pero esa redención y esa salvación la vamos a obtener por nosotros. No vamos a depender de nadie. Vamos a romper los esquemas pasados y vamos a hacerlo uniéndonos los hombres. Así que no más salvadores supremos. Ahí se quita a Jesucristo, o se quita también a otros, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera, todo lo que dice. No queremos a César, no queremos a Dios, no queremos a los burgueses y vamos a construir nuestra redención. Bueno, el enfoque está equivocado, está equivocado. No es malo que se desee la justicia social. En el mundo debía existir justicia social. En el mundo debía existir un equilibrio económico, donde no haya esa estatus donde algunos son demasiado ricos y otros demasiado pobres. No debía existir. Debe haber un balance, debe haber más equidad, debe haber más justicia. Pero no se va a lograr nunca sin Dios. Sin Dios. Entonces, los males del hombre, mis hermanos, los males que tiene el hombre, el causante de los males, no es el problema económico. Carlos Marx escribió y vio la perspectiva y vio que el mal era precisamente esa desigualdad económica. No lo es. No es el mal. El problema que tenemos en la humanidad no es ese. O de lo contrario, la falta de justicia social. El mal no es tampoco la falta de educación. Podemos darle educación a todos los que habitan en la tierra, darle educación, y si llegamos que todos los habitantes de la tierra llegaran a ser gente salida de las universidades, con eso no resolvemos el problema del hombre, aunque sea culto. Hay problemas dentro del ser humano porque el problema y el mal se llama pecado. Pecado. Existe el pecado. Y el pecado es la separación del hombre de su Dios. Entonces, algunos creen que no hay camino. Algunos creen que no hay camino. Y han escrito y han hablado. Y dice así, hay unas coplas famosas de Antonio Machado, que es un español muy conocido. Estas coplas después se han cantado por algunos cantantes españoles famosos y se ha hecho popular tiempo atrás. Y les voy a sacar un extracto de estas coplas. Dice:
caminante. Son tus huellas, el camino y nada más. Por donde vas caminando, ahí, lo que vas dejando, ese es el camino. Delante no hay camino, tú vas caminando. Son tus huellas, el camino y nada más. Caminando, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Vamos estableciendo el camino, vamos nosotros con nuestros pasos haciendo el camino. Y claro que se está refiriendo no solamente el hecho de caminar por un sendero, sino se está refiriendo a la vida, a las situaciones de la vida, a la problemática de la vida, a los anhelos, a los esfuerzos, a la lucha. Bueno, este punto filosófico considera que el hombre construye su propio camino. El hombre construye su propio camino. A medida que vive, a medida que avanza el día y las semanas, los meses, el hombre va construyendo su propio camino. Pero hay una pregunta que yo lanzo. ¿Hacia dónde va ese camino? Ese camino que el hombre va construyendo supuestamente por sí mismo, ¿a dónde conduce? Porque en primer lugar, seres imperfectos no pueden producir algo perfecto. Y somos seres imperfectos. Todos, sin excepción, todos los humanos somos imperfectos. Por bueno que seamos, por talento que tengamos, por habilidosos, por capacitados, somos imperfectos. No hay uno perfecto sobre la tierra. Entonces, lo que nosotros hacemos, por eso la iglesia no es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta, porque si una iglesia como esta tiene 60, 70 personas que somos imperfectos, la iglesia no puede ser perfecta. Y si la iglesia tiene 500, 1000 personas o más, está compuesta por personas imperfectas, no puede ser perfecta. Nadie puede buscar una iglesia perfecta. Y la mujer que busque un hombre perfecto para casarse, creo que se va a quedar soltera toda la vida. Lo mismo el hombre que busque una mujer perfecta. No lo hay. Tenemos que aceptarnos. Entonces, la otra cosa es que todo camino que no conduce a Dios, conduce a la muerte. Todo camino, cualquiera que sea, el alcoholismo, la pornografía, el bandolerismo, la suficiencia propia, vamos a construir un mundo perfecto nosotros mismos con nuestra fuerza, con nuestra energía, con nuestra inteligencia. No. ¿Dónde está el resultado de la Revolución Francesa, famosa, y de las revoluciones del siglo XX? ¿Qué ha pasado con ella? Todo eso degenera, todo eso se fuma, y lo que parecía ideal ahora era ideal. La gente se idealiza, sueña, se enamora con esas ideas, pero pasa el tiempo, pasa alguna generación y después aquello que era tan bonito se corrompe y al final terminamos haciendo lo mismo que combatíamos anteriormente. Esa es la realidad. Entonces, la Biblia me dice que sí hay un camino. Amén. Me dice que sí hay un camino. Hay un único camino verdadero. Un único camino verdadero. El verdadero camino es la vida de Jesucristo. Es la vida de Jesucristo. Jesús declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
dígale usted a Jesucristo, tú eres el camino. Dígale. Dígaselo a él, tú eres el camino. Él es el camino. Fíjense, Él no es un camino. No es un camino, es el camino. El único camino. Porque no hay dos, tres ni más. Hay un solo camino. ¿Por qué Jesús es el camino? Primero, porque es un camino que nos conduce a Dios. Nadie viene al Padre sino por Él. Jesús nos conduce a Dios. La filosofía no me lleva a Dios. La política no me lleva a Dios. La universidad de Harvard no me lleva a Dios. Nada me lleva a Dios. Jesús es el camino porque me lleva a Dios. Jesús es el camino porque nos conduce al perdón y nos conduce a la salvación que necesitamos. Todo el mundo necesita perdón. Todos necesitamos perdón. Eso está dentro de nosotros. Sabemos que necesitamos perdón. Y el que no procura el perdón es un rechazo de algo que su alma le está diciendo que sí. Necesitamos perdón de Dios y necesitamos perdón aún de otros. Porque aquí todos fallamos. Como dije anteriormente, como todos fallamos, y dice aquel viejo refrán español, el que tiene techo de vidrio no debe tirarle piedra al vecino. No le puedes tirar piedra al vecino, tu tejado es de vidrio. Y todos tenemos tejado de vidrio, porque todos fallamos. Ahora, Jesús nos da el perdón que yo necesito, que tú necesitas, que cada uno necesita. Y Jesús nos da salvación, que es otra parte, salvación de una condenación eterna que está ahí, y que el hombre se ganó, está ahí, y puedes librarte de ella. Quiere decir, todos cuando llegamos aquí, a este mundo, ya tenemos esa condenación de la ley. Tenemos la manera de evadirla es creyendo. Si crees, puedes ser salvo. No es el que viene a la iglesia, no es el que da dinero, no es el que hace esto, hace lo otro. No. Eso es otra cosa. Si crees. Entonces, Jesús es el camino porque Él me da una vida nueva. Amén. Me da una vida nueva. Y nos da esa vida y la podemos empezar a disfrutar desde ahora, aunque me muera mañana. Pero tengo esa vida nueva porque soy un hombre y soy una mujer nueva y por lo tanto me voy con el Señor. Así que todos los humanos tenemos necesidad de caminar por este camino. Tenemos necesidad, todos, caminar. Este hombre español escribe las coplas, y yo debo decirle, lo tengo por ahí y lo iba a traer, pero no lo encontré. Cuando yo estaba en la iglesia de Pasadena, hace ya de esto como 10 años, yo estaba en aquella iglesia, un día, viendo esas coplas, no sé, el Señor me inspiró y escribí unos versos contrarrestando, contestando a las coplas de que caminar que no hay camino. Y yo dije, sí, hay camino. Y lo voy a buscar, yo la tengo. Y se la voy a compartir a ustedes. Ahora, necesitamos caminar por este camino en primer lugar creyendo que Jesús es el camino. Porque lo dice Jesús mismo. Lo dice la palabra de Dios y Él lo evidenció, lo demostró. Y la otra cosa es obedeciendo lo que Dios nos dice que debemos
guardar. El que cree de verdad, obedece. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. No es el que dice, ay Señor, no. Que tenga al Señor en la boca todos los días. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que evidencia que yo soy un creyente es hacer lo que el Señor dice. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles. Él nos capacita para hacer el bien. Para hacer el bien, para agradar a Dios. Entonces, cuando estamos en el camino de Cristo, no tenemos necesidad de buscar algo diferente. No tengo necesidad de algo diferente. Como dice una canción cristiana, satisfecho estoy con Cristo. Satisfecho estoy con Él. Hermano, dile, satisfecho estoy con Cristo. Satisfecho. No tengo que estar buscando nada más. Cada cristiano lo que tiene que hacer es crecer en la vida cristiana, crecer en conocimiento de Dios, crecer en conocimiento bíblico, vivirlo, pero no hay que buscar nada más. Ya encontré que de aquí para adelante no hay camino, no hay otra cosa que buscar. Si estás buscando otra cosa, vas a descalabrar, como dice, te vas a romper la cabeza, porque vas a ir a parar. Conocí un hermano que estuvo en la iglesia, en una iglesia, y que muy capaz, ingeniero, muy capaz, una persona con un atractivo, y bueno, dio clase a los jóvenes, lo nombramos un tiempo director de los hombres y estuvo allí, pero no se sentía cómodo, hizo varias cosas, pero había algo en él, como que estaba inseguro. Y viajaba a distintas partes del mundo por su trabajo, viajaba a trabajar en otros lugares, en México, por ejemplo, allá en Irán, en el Medio Oriente, y viajaba. Y estando en México visitó una iglesia, y la iglesia era distinta a la de nosotros. Al principio se sentía muy contento en la iglesia, pero después ya empezó a encontrarle espinas. Y terminó en cultos extraños, en un tipo de budismo, un tipo de hinduismo, buscando algo. Ya Cristo no le satisfacía la Biblia, estaba buscando otra cosa. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Estamos en el camino y estamos satisfechos y no tenemos que buscar otra cosa fuera de Cristo. Si podemos crecer y desarrollarnos, claro. Así que, como raza humana, estamos descarriados del camino que Dios nos trazó. Desde el Edén, estamos descarriados. El hombre ha tomado multitud de caminos, yo he mencionado unas poquitas aquí, ustedes saben, y todos esos caminos son engañosos, y su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Entonces, hay un solo camino que lleva a la vida y a la plena felicidad, y ese camino es Cristo. Ya lo tuvimos, ya lo recibimos. Ese camino es Cristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Por eso celebramos recientemente la llamada Navidad, que nada tiene que ver con arbolito, que nada tiene que ver con cenas y comida,
que nadie tiene que ver con adorno ni regalo, es la encarnación del Hijo de Dios. El cumpleaños, si queremos usar la palabra, del Hijo de Dios. Nadie debe celebrar esa fecha, celebrar la Navidad, si no está Jesucristo en el centro. Jesucristo tiene que estar en el centro de esa celebración, y si no, usted se está engañando y usted ha perdido la tangente, se ha ido por la tangente. Entonces, los creyentes en Cristo y en su Evangelio estamos satisfechos. Disfrutamos ahora de bendición y de vida nueva, ya desde ahora, y eso es para siempre. No podemos morir mañana, pero nadie nos quita eso. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que estemos conscientes de que debemos transitar por este camino con gozo, con bendición, con certeza, con seguridad, cuidando nuestro andar. Amén.